tardes. Ya estamos enlazados con Carlos González Durán. Carlos González García es abogado del Congreso, forma parte del Congreso Nacional Indígena, de su comisión organizadora, y como le decíamos, ha acompañado las luchas jurídicas de distintos pueblos, como la Santa María de Ostula, el pueblo Nahua acá en Michoacán, las comunidades birráricas en la recuperación de sus territorios. Y queremos enlazarnos con él porque ocurrió un hecho pues bastante grave que ha estado siendo denunciado porque la diputada de Morena por Tláhuac y Milpalta, Judith Vanegas, pues lo criminalizó. Y bueno, vamos a escuchar ahorita este fragmento, pero antes saludamos a Carlos González Durán. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Vamos a pasar el audio, si nos permites, Carlos, donde justo esta diputada hace estas lamentables declaraciones para compartirlas luego contigo. Vamos a escuchar este audio en este momento. Atrás de todo esto, no sé si viva, no sé si no viva, pero va a salir y ustedes lo verán el nombre de y anótenlo de una vez. Sí, en serio, se llama el licenciado Carlos González García, que ha sido enemigo histórico de todo esto que se intenta hacer. Él se levantó, fue a levantar a los pueblos y barrios originarios. Él era el que estaba atrás del movimiento en contra de la doctora Claudia, que en ese momento era nuestra jefa de gobierno. Entonces, sí necesitamos ver esto. Yo creo que hay que ver ustedes, yo les pido... Vamos a dejar aquí el audio y bueno, Carlos, estas declaraciones de esta diputada de Morena ocurrieron el 30 de octubre durante la mesa de trabajo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. ¿Enemigo de qué? ¿De sus proyectos? ¿De despojo? ¿De qué es lo que te acusa o cómo lo interpretas, Carlos González? Mira, Rubén, hace unos años, específicamente a finales de 2022, la comunidad de Milpa Alta se expresó de manera muy fuerte a través de un movimiento en contra de un proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial que pretendían imponer a la Ciudad de México y particularmente a los pueblos originarios de esta ciudad, a través del cual se afectaba lo que se conoce como suelo de conservación, ¿verdad? Se planteaban a través de este programa un conjunto de mecanismos para detonar aún más el crecimiento urbano y demográfico en los pueblos rurales originarios de la Ciudad de México y de manera especial en una franja de tierras que va de Tláhuac a Tlalpan, pasando por los pueblos de Milpa Alta. La comunidad tuvo conocimiento de este proyecto, lo estuvo revisando en reuniones, en talleres, y llegó a la conclusión de que de prosperar el proyecto implicaría una presión inmobiliaria enorme sobre sus tierras, lo cual generaría procesos masivos de despojo. Así es. Esto llevó a que la comunidad se organizara, paralizara la carretera federal que va a Huastepec, y finalmente un 9 de diciembre logramos reunirnos en la parroquia con el gobierno, y en ese momento en el que nos reunimos, un servidor como abogado del movimiento de los pueblos de Milpa Alta, el gobierno retiró totalmente el proyecto. Yo tuve frente a mí a la ahora diputada Judith Vanegas, y en todo momento expresamos con razones y en el marco de los derechos que la Constitución y los convenios internacionales reconocen a los pueblos originarios en este país, y no entiendo el porqué de sus palabras. Hay algo preocupante cuando dice que ya la presidenta te tiene ubicado.
¿Lo ves como una amenaza esta declaración de la diputada Vanegas? Pudiera tomarse como una amenaza de parte de ella, ¿verdad? De la diputada. Ahora, criminaliza una actividad que es no solo legítima, sino que te asiste en derecho justamente de acompañar legalmente, como lo has hecho, a varios pueblos y comunidades que te lo han solicitado, Carlos. Además de que fuera solamente por voluntad y solidaridad, como lo has hecho. Es una amenaza, creo yo, hacia los pueblos de Milpa Alta, más que a mi persona. El hecho de que un defensor de derechos humanos sea atacado, sea vulnerado por defender a pueblos, a comunidades, a cualquier tipo de organización, es grave para los derechos de estas comunidades, de estas poblaciones, porque se les está afectando de manera significativa en un derecho que les es fundamental, que es el de defensa, el de protección de sus derechos, para atacar a sus abogados, a sus defensores, independientemente de la persona de que se trata. Cuando habla de enemigo histórico, ¿crees que más allá de Milpa Alta también se refieren a una actitud de crítica abierta, también legítima, que el Congreso Nacional Indígena ha hecho a la clase política en general, incluidos antes al PRI, al PAN y ahora al actual partido gobernante? Pudiéramos tomarlo de ese modo, incluso de un modo más extenso, Rubén, cuando hace referencia a mi acompañamiento a la Marcha del Color de la Tierra y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aquellos días en los que llegó a Milpa Alta. Y es muy lamentable y muy contradictorio que, digamos, militantes o políticos de un partido que se dice progresista, que se dice de izquierda, haga estos señalamientos, criminalice y que tome como adversarios a las críticas que son, pues además se asiste en derecho desde la izquierda como verdadera, como o una izquierda más comprometida, como es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues esto hay que recordar que lamentablemente ya ha habido ciertos señalamientos antes a algunos críticos que lamentablemente han terminado mal, como es el caso de Samir Flores. ¿Me escuchas, Carlos? Perdimos la señal con Carlos González. Vamos a aprovechar para hacer la pausa y restablecer esta llamada y continuar la entrevista con Carlos González, abogado del Congreso Nacional Indígena. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y seguimos en esta llamada telefónica al cual le agradecemos que se dé tiempo para contestar Carlos González del Congreso Nacional Indígena. Carlos, antes de que se cortara la llamada decía que pues no solamente es lamentable que políticos de un partido que se dice de izquierda haga estas amenazas que los considera enemigos históricos, pero además grave porque ya hay antecedentes de que en algunas amenazas han terminado incluso pues quitando la vida a alguno de estos activistas, como ocurrió con Samir Flores. Así es, Rubén, es grave que desde el poder se generen este tipo de mensajes, este tipo de discursos. Lo vimos con Samir Flores, un discurso encendido del presidente de la República en contra de Samir y sus compañeros, terminó en esa lamentable circunstancia. Entonces, es doblemente grave, ¿verdad? Independientemente de la orientación política que señale tener la diputada o el partido al que pertenece, es grave que desde el poder se lancen o se generen ese tipo de amenazas y de discursos de odio. ¿Cómo esperas tú personalmente o en colectivo como Congreso Nacional Indígena responder? Sabemos que hay muestras de solidaridad de distintos colectivos, que la Red Todos los Derechos para Todos también estaba preparando una acción urgente. ¿Qué otras alternativas hay? ¿Algunas medidas cautelares que pienses solicitar o no lo ves necesario, Carlos? Se está ahorita organizando una estrategia legal por parte de los compañeros de organizaciones no gubernamentales que han acompañado
al Congreso Nacional Indígena y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿verdad? Hemos platicado con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, esta misma acción de la Red de Todos los Derechos para Todos, y no pudiera dar más detalles, ¿verdad? Porque apenas se están armando las estrategias, pero en términos de lo que nos toca a nosotros como CNI, como pueblos y como comunidades, pues vamos a estar denunciando, alertando y organizados para resistir esto y todo el cúmulo de agresiones que hemos estado sufriendo, como la última que sufrió nuestro compañero Jesús Plácido Galindo del CIPOG. Hace unos días intentaron matarlo y murieron 3 compañeros de la policía comunitaria acá en Guerrero, y casos mucho más graves que el mío que se están dando en toda la geografía nacional, casos incluso fuera de los pueblos indígenas, como este caso lamentable de Carlos Manso en Uruapan, ¿verdad? Así es. Carlos, te comunico con Jesús Estrada para otras preguntas. Hola Carlos, buenas tardes, un gusto escucharte. Muy buenas tardes, Jesús. Carlos, bueno, quería hacerte un par de preguntas. Una es, vamos a compartir en nuestras redes sociales un comunicado que emitieron los propios comuneros de San Pedro Atocpan y del Nodo de Derechos Humanos condenando esta criminalización, pero ahí hay una parte que dicen, expresamos que todo este movimiento que tú explicaste fue un movimiento emanado totalmente de la Asamblea Comunal donde participaron los comuneros y las comuneras de los 9 pueblos de la comunidad agraria de Milpa Alta. Mi pregunta, Carlos, es, estas acusaciones de una diputada que además fue alcaldesa, ¿se generan por el desconocimiento, la ignorancia de cómo funcionan, cómo son las relaciones en las comunidades indígenas donde la Asamblea Comunal pues, es una instancia de máxima toma de decisiones y discusión? ¿O es más bien, no es desconocimiento, sino es más bien una tergiversación de esto para señalarte a ti, criminalizarte y de paso criminalizar a todo el movimiento? Desde mi punto de vista es una tergiversación, porque la señora Judith es originaria de Tecómic, uno de los pueblos originarios de la alcaldía, y en ese momento en que ocurrió la protesta en contra del proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial, era alcaldesa, entonces conoce, aunque no es de la comunidad de Milpa Alta propiamente, conoce su funcionamiento y conoce su dinámica. Entonces, desde mi punto de vista hubo una tergiversación porque ella conoce la alcaldía, conoce a los pueblos de la alcaldía, conoce la comunidad de Milpa Alta, ¿verdad? No, pues lo hace aún más grave esa situación, digamos. También quería preguntarte, justo al final del comunicado, los de Nodo Derechos Humanos recuerdan la situación actual del país: despojo, saqueo, simulación y política desarrollista racista, en lo que se ha dado la continuidad de la autodenominada Cuarta Transformación. Es preguntarte, ahorita comentabas estos ataques en Guerrero, y siendo México uno de los países donde mueren más defensores del medio ambiente y de la naturaleza en todo el mundo, ¿qué ha significado los gobiernos de López Obrador y el actual de Claudia Sheinbaum, donde en el discurso se señala que está en primer lugar las comunidades de abajo y las comunidades indígenas, pero en la práctica vemos que se mantiene la represión, ¿no? Así es. Sí, es grave lo que está pasando en este país, ¿verdad? En términos de despojos, o sea, las comunidades de despojos territoriales, pero sobre todo de violencia de cárteles criminales, presencia militar inusitada y cada vez más creciente por todas partes, y pues como hemos visto, la violencia ha rebasado a las comunidades. Ahorita ya se da en todos los niveles de la sociedad, y por supuesto que en este contexto las palabras de la diputada son graves, ¿verdad? Claro, sin duda alguna. Gracias, Carlos. Carlos, y justo más allá de tu caso, que sí, evidentemente es grave y vamos a darle seguimiento, justo me gustaría pedirte también que ampliaras este contexto en el que estás viendo las comunidades y también en el marco, pues, de que el Congreso Nacional Indígena se está preparando para celebrar sus 30 aniversario el próximo año.
¿Han empeorado las condiciones de hostigamiento, de represión, de criminalización en contra de los pueblos comparado con hace 30 años? ¿O se han mantenido? No, las condiciones día con día van empeorando, ¿verdad? La violencia siempre ha existido en contra de los pueblos originarios, pero hace 30 años no estaban los niveles de violencia criminal y paramilitar que existen ahora y que se dan en colusión con funcionarios de gobierno, con instituciones de gobierno. Cada vez es mayor la compenetración, la simbiosis entre cárteles criminales e instituciones de gobierno. Y esto lo hace más peligroso porque, digamos, ahora las amenazas desde los gobiernos pues pueden desembocar digamos, en que se utilice a los sicarios del crimen organizado como para criminalizar o reprimir. Así es gravísimo. Yo recuerdo la situación tan terrible que vivimos durante el gobierno de Felipe Calderón. Me tocó vivirla como abogado de Santa María Ostula, con tantos compañeros asesinados, otros desaparecidos y muchos más desplazados de su comunidad por una violencia terrible. Y justamente se dio porque estaba esta infiltración tan grave de los criminales en las instituciones de gobierno, encarnada esta infiltración en el nombre de Genaro García Luna. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que ahora los Genaro García Luna están por todos lados. Están multiplicados por todos los resquicios de este país. Es gravísima la colusión entre políticos y cárteles. Justo con poco antes de entrar en entrevista contigo, estábamos compartiendo el comunicado que lanza el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional por los ataques al Consejo Indígena y Popular de Guerrero y a la CRAC. Y todo indica que es, digamos, justo esto que estás mencionando, que ahora, por ejemplo, digamos, algunos grupos criminales, en este caso se señala a los ardillos, son utilizados para tratar de reprimir a los colectivos, a los pueblos y comunidades que se organizan. Así es. Esto que está pasando con el Cipojo no es nuevo, ¿verdad? Ya son años de vivir esta violencia tan fuerte. Estamos hablando de más de 60 compañeros asesinados del Cipoj acá en Guerrero, y no vemos que la violencia vaya a disminuir. Se habla de una complicidad absoluta entre la gobernadora, la clase política guerrerense, las instituciones de gobierno, no solo a nivel del Estado, sino también de la Federación. Y entonces, pues por ahí no se ve cómo pueda disminuir esta violencia. ¿Y cómo, digamos, en este marco de preparación del 30 aniversario del Congreso Nacional Indígena, qué otras actividades están contemplando, Carlos, que puedas anticipar? Hasta el día 15 de noviembre se va a reunir la Comisión de Coordinación del CNI para definir todo el calendario de actividades. Entonces ahorita sí me sería imposible comentar, ¿verdad? Porque va a ser justo el día 15. Se llevaron a cabo algunas actividades ya previas a esta reunión. Se hizo una ofrenda monumental el Día de Muertos en el marco de estos 30 años. Y también la actividad del 12 de octubre, o las actividades que se realizaron el 12 de octubre en distintos pueblos, se hicieron en este marco. Pero va a ser hasta el 15 de noviembre que haya una definición. Ya con todo el calendario. Y yo me imagino que una de las vetas de la posible discusión, digamos, compartición interna será justamente cómo enfrentar estas violencias estatales y criminales. Así es. Sí, es parte importante de lo que se va a hablar y lo que se va a discutir. De hecho, las jornadas rumbo a los 30 años tienen como propósito fortalecer la red de pueblos que es el Congreso Nacional Indígena, para afrontar
lo que nosotros siempre hemos llamado la guerra capitalista en contra de los pueblos originarios, de la cual toda esta violencia es parte sustantiva. Muy bien. Carlos González, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Al contrario. Buenas tardes, saludos cordiales. Gracias. Buenas tardes, Carlos González del Congreso Nacional Indígena, probablemente uno de los abogados que en todo el país ha acompañado más luchas de pueblos originarios y que ha colaborado a restituir mayor número de tierras despojadas en varios de estas comunidades, en este caso, por ejemplo, Santa María Ostula y las comunidades birráricas que también las ha acompañado. Solo la recomendación a seguir las redes sociales del Congreso Nacional Indígena. De hecho, ahí van informando constantemente de estas jornadas permanentes rumbo a los 30 años de fundación del CNI. Hay una gráfica hace poco donde señalan la 4T, un gobierno que impulsa a través de siniestros personajes que en su momento traicionaron la lucha del CNI y la de sus propios pueblos, como Adelfo Regino y Hugo Aguilar ahora allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vamos a compartir también, a propósito, el resto del comunicado que estábamos leyendo antes de la entrevista con Carlos González, emitido por el CNI, el Congreso, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, denunciando este ataque en Guerrero que comentamos. Fíjate, hay una parte que dice: en Guerrero y en el país, gobiernos, grupos criminales y empresas capitalistas son la misma cosa y han convertido a las comunidades como el CIPOG en blanco permanente de ataques, mientras los responsables directos gozan de impunidad. Se trata de una estrategia de guerra que combina represión, militarización, criminalización y asesinatos a mansalva para desarticular la organización comunitaria. Y solo para precisar el dato que nos compartía Carlos en este comunicado, precisan, son 63 integrantes del CIPOEC los que han sido asesinados ahí en Guerrero y además tienen 23 desaparecidos. Es una altísima cuota de sangre las que está pagando esta organización campesina e indígena para defender su territorio. Vamos a una pausa y volvemos.